Lo primero que choca de estos hombres es que no se parecen a ninguna raza de las hoy existentes, y en cambio presentan todos los caracteres del hombre de la Edad de Piedra. De escasa estatura y tez morena, hombres y mujeres están cubiertos de un vello largo y espeso que en la cabeza pasa a ser una abundantísima y larga melena, y en la cara de los varones una barba digna de un patriarca. Para estar más guapas, que buena falta les hace, las mujeres se tatúan alrededor de la boca un círculo azul a manera de bigotes, que las desfigura no poco. Por añadidura, envejecen muy pronto, llenándoseles el rostro de profundas arrugas. Las viejas, sobre todo, son horribles. Los ainos van a cazar osos a fines del invierno. Cuando alguno de los cazadores puede apoderarse de un osezno tiernecito, lo llevará a su casa para que su esposa lo críe, amamantándolo con la misma solicitud que si fuese hijo suyo. Más adelante, cuando el animalito ya puede comer solo, se le alimenta con pescado y se le encierra en una estrecha jaula de barrotes de madera lo bastante gruesos para que la fiera no pueda romperlos. El kimni, que así se llama al oso en el idioma del país, es tratado a cuerpo de rey. Pero llega un día en que tiene fuerza suficiente para poder escaparse al menor descuido, y entonces es cuando su amo se decide a deificarlo mediante la fiesta del oso. Esta ceremonia tiene lugar en el otoño. Como resulta bastante cara, en proporción a la riqueza de los ainos, por el consumo del sake que hacen los invitados, son pocos los que pueden obsequiar con ella a sus amigos. El día de la fiesta, todos los asistentes se ponen lo mejorcito del baúl. El más anciano de todos, que suele ser el que preside el acto, lleva una especie de corona de corteza de parra y algún vestido comprado a los ropavejeros japoneses. Una bata como las que usan las cantadoras de las casas de té, por ejemplo, toda remendada y cubierta de manchas. Sentados alrededor de la jaula del oso, se reza una plegaria y se hacen frecuentes libaciones de sake, dando también un poco al animal. Después de bailar en corro, el hombre más valiente de la reunión se encarama a lo alto de la jaula, levanta el techo y, echando un lanzo al cuello del oso, saca a la fiera de su propia prisión, poco menos que arrastrándolo. Hombres y mujeres, grandes y chicos, cogen sus arcos, los tienden haciendo blanco en el dios de cuatro patas y en pocos minutos cae acribillado a flechazos. Para rematarle, lo arrastran delante de la barrera sagrada y le colocan el cuello entre dos pesadas vigas horizontales. Todos los hombres se sientan en la viga superior, los huesos crujen horriblemente, el pobre oso muere sin lanzar ni un gruñido. Mientras, las mujeres bailan entonando una canción cuya letra censura la crueldad de los hombres. Estos colocan el cadáver del oso sobre una estera y lo adornan con lazos y dijes. Las fiestas terminan tomando todos asiento de nuevo enfrente de su víctima, presentando el cadáver, copas de sake y pasteles de arroz, y bebiendo de lo lindo, hasta que la mayor parte de los hombres ruedan borrachos por el suelo. El bello sexo continúa bailando, y entre tanto el hombre que sacó al oso de la jaula sube al tejado de una casa y empieza a arrojar tortas de arroz a la multitud. Al día siguiente el cuerpo del oso es descuartizado y el cráneo, relleno de viruta, va a aumentar el número de fetiches de la barrera sagrada. Todos los que asistieron a la fiesta deben consumir los sesos disueltos en sake. Las ceremonias son, como se ve, harto ridículas, pero no hay que reírse, pues fácil sería, dadas las afinidades de los ainos con el hombre de la Edad de Piedra y el número de cráneos de oso hallado en algunas cavernas europeas, que nuestros antepasados hubiesen dedicado también fiestas análogas a las fieras. El pueblo más antiguo del mundo, los ainos y sus costumbres, publicado por la revista Ilustrada, Alrededor del mundo en 1903. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Muy buenas, saludos a todos, aquí Ramón Vega para Big One Media
Emitiendo desde Hong Kong, una semana más viajaremos desde las majestuosas montañas del Himalaya a los bulliciosos mercados de Tokio. Tratamos de difundir, como siempre, alta divulgación sobre Asia y alguna que otra investigación, eso sí, al alcance de todos. Como solicitaron en el programa anterior, y por eso le damos prioridad, hoy vamos a hablar de los Ainu, este pueblo del norte de Japón, y qué les hizo hacer cabriolas mentales a los occidentales del siglo XIX, cuando encontraron dentro de Japón una sociedad primitiva con pinta de occidentales. Una cultura extraordinaria que desentrañaremos hoy y hacemos además referencia a lo que hizo pensar a los españoles de aquel momento. Y no es broma, los vasconeses existen, o al menos eso decían en su momento. No se olviden de apoyar el canal con sus likes y sus comentarios y sin más dilación acompáñenme a descubrir la fascinante historia de esta semana. Pongan música de tambores taiko de nuevo de fondo mientras escuchan el programa porque empezamos con los Ainu. En la segunda mitad del siglo XIX, Japón experimentó una transformación trascendental que le llevó a ser una nación desde aislada de samuráis a convertirse en un estado moderno, tal y como lo conocemos en la actualidad o incluso algo más teniendo en cuenta la comparativa con la situación de diferentes países en el periodo que nos ocupa. Este proceso de apertura fue iniciado por el emperador Meiji, periodo al cual da nombre y se encuadra entre 1868 y 1912. Esto marcó el comienzo de la senda hacia la civilización japonesa, en la versión más occidentalizada, pero a la vez más tecnificada. En apenas una generación, este país feudal se erigió como una potencia de gran importancia, con un ejército modernizado, capaz de derrotar tanto a la China de la guerra sino-japonesa de 1894 y 1895, como a naciones occidentales como Rusia en la guerra ruso-japonesa de 1904-1905. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta siempre que hablemos de este periodo de evolución tecnológica de Japón. Estos dos logros desafiaron la supremacía de la raza blanca, que hasta entonces había impulsado las políticas colonialísticas decimonónicas. Japón llegó a cambiar las reglas del juego. De ser una perita en dulce para ser colonizada por parte de las potencias occidentales, se convertía en una potencia ya no equiparable, sino que era capaz de derrotar a Rusia en décadas. Estábamos hablando prácticamente en unos 40 años. La apertura de Japón a Occidente no solo se limitó a la modernización y la occidentalización, sino que también permitió que su cultura y su arte sedujeran a las mentes más refinadas de la época, generando así el influyente fenómeno conocido como el japonismo, en el cual influirá a los más destacados autores que nos podamos imaginar de la pintura, por ejemplo, Van Gogh o el mismísimo Picasso. Este movimiento cultural, por supuesto, fue impulsado por diversos agentes, también impulsado por los viajes, por el turismo y por la explotación de elementos culturales que ya hemos visto en programas anteriores y que siguen en funcionamiento. Y claro, en este momento, los que se vinieron arriba fueron los occidentales a los cuales les gustaba este tema y empezaron a solicitar revistas y más información a través de publicaciones de diferentes maneras. Por lo tanto, en este proceso de apertura, Japón aportó mucho con su propio ministerio dedicado también a la divulgación y al turismo y al desarrollo, entre otras cosas, de los ferrocarriles, y participó en este proceso de difusión. Era como una especie de muñeca de Matryoshka. A la gente le gustaba Japón, solicitaba más materiales y entonces iban descubriendo poco a poco cosas nuevas. Se pasaba de lo más básico, del concepto del samurái, a las geishas, a ir comprendiendo, por ejemplo, el proceso de las maiko, de las aprendizas de geishas, y cómo todo aquello que se les había vendido previamente era un poco más complicado, y un poco más complicado. Bueno, pues este es el cuadro en el que nos movemos. Era el juguete nuevo de los occidentales que hablaba primero ese exotismo y cómo iba evolucionando. Pero en esta apertura de nuevos materiales rompe de nuevo los esquemas a los occidentales. Los japoneses tenían el equivalente a una colonia con occidentales barbudos en el norte de su territorio.
Estos eran los Ainu. Los Ainu se autodenominan simplemente como hombres o humanos, son los antiguos pobladores de Japón, o al menos previos a la civilización nipona que hoy conocemos y que es nuestro referente habitual. Lo que hoy conocemos como los japoneses, este grupo étnico que es más o menos el 98% de la población de Japón, que se conocen como los Yamato. Y esta autodefinición por parte de los propios japoneses procede de este periodo, en el cual se tienen que diferenciar de unos pobladores previos que eran los Ainu. A día de hoy los Ainu se consideran igual que en otras culturas tradicionales minoritarias en países desarrollados y siguen siendo un pueblo bastante misterioso, confinado también al norte y a las regiones, sobre todo aquellos que siguen participando de su cultura ancestral. No es sorprendente que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX los occidentales, ávidos por estos descubrimientos de otras etnias y de otros rincones inexplorados del mundo, se interesaran por ellos. Ya estaban viendo todo lo que sucedía de nuevos descubrimientos en América y en África, pues de repente les volvía a aportar Japón más materiales. Y también era muy interesante por el contraste que generaba. Representaba al floreciente imperio del sol naciente, que estaba en pleno apogeo y desarrollo, y de repente tenía hombres prehistóricos dentro de su territorio. Evidentemente, en la actualidad no podemos hablar de estos términos, pero me basaré sobre todo en los textos originales que hacían referencia a los primeros contactos con los Ainu, al menos por parte de los occidentales, puesto que evidentemente los japoneses los tenían de vecinos y les resultaban un tanto curiosos, cuando no, eran un elemento para ser aniquilados. Evidentemente, la ideología imperialista y colonizadora de los occidentales también impregnó la mentalidad de los japoneses, que fueron conquistando territorios que en principio no eran considerados suyos y fueron hacia el norte, hacia el territorio de los Ainu. O sea que se nos van a juntar las churras con las merinas. Los japoneses, en el proceso de colonización a la occidental, se va a encontrar que van a comer territorio a zonas los cuales están poblados por estos Ainu. Por lo tanto, se va a fomentar todavía más este contacto. Y evidentemente, el que tuvieran estas reservas hizo que muchos pensadores eurocéntricos se tambalearan o al menos se movieran inquietos en sus sillas pensando que algo raro estaba ocurriendo. Debido a la falta de sistema de escritura propio, los Ainus fueron clasificados desde un principio, por la mentalidad de la época, como un pueblo ajeno a la historia. Recordemos que la historia está ligada completamente a la escritura. Además, sus creencias animistas y su apariencia salvaje, según los criterios de nuevo eurocéntricos, los alejaba del cautivador exotismo asociado a la sofisticación de las geishas y de los samuráis japoneses. Estos factores situaban a esta minoría étnica pues una posición de la Edad de Piedra en una zona súper exótica y que se estaba desarrollando. Pero vamos a ver que tenían una historia muy, muy prolongada en el tiempo. Después de esta medio introducción de cómo era el contexto histórico para ver cómo se asumía esta serie de pobladores, pues vamos a ver quiénes eran los Ainu. En la revista ilustrada Alrededor del Mundo, del 26 de mayo de 1923, basado en las investigaciones del misionero inglés y gran experto de los Ainus, John Batchelor, que era el que más sabía de este tema, porque dedicó 68 años de su vida a investigarlos, bueno, pues aparte de tomar notas sobre el idioma y cómo los propios Ainu no tenían escritura y los japoneses les querían más o menos que expulsar del territorio cuando no cortarles la cabeza, bueno, pues en este punto intermedio llega el señor Batchelor y toma nota de todo. Es decir, debemos a gente como el señor Batchelor que nos haya aportado más información sobre los Ainu, teniendo en cuenta que no todo el conocimiento trasladado de manera verbal, pues este conocimiento oral que se haya mantenido durante el tiempo. Por lo tanto, muchas gracias, señor Batchelor. Bueno, pues según este señor Batchelor, pasando por los textos de Alrededor del Mundo, esta es la descripción de los Ainu. Los aborígenes eran los Ainus, de los que los únicos supervivientes son los 17.000 que todavía subsisten en el norte de las 4 grandes islas Yezo, o, como dicen los japoneses, Hokkaido, donde todavía prosiguen su vida primitiva de caza y de pesca.
que los ha distinguido de sus conquistadores desde que comenzó la lucha allá lejos en el sur y que acabó con la subyugación final y gradual huida hacia su país actual. Tan solamente el siglo XVIII vio el fin de esta lucha, pudiendo rastrearse el paso de la retirada desde Satsuma, en el extremo sur, hasta las orillas inhospitalarias de las Kuriles, en el extremo norte, a través de numerosos nombres geográficos de origen ainu. Físicamente, el ainu, de posible proveniencia aria, es una raza más agradable que su japonés subyugador, diferenciándose de este por su marcado contraste a causa de la corpulencia y las bellas facciones de sus hombres, cuyas abundantes barbas e hirsutas extremidades lo colocan entre los pueblos más velludos del mundo. Esta característica fue recalcada por un historiador chino que describe la visita de un embajador japonés en el año 670, quien hizo referencia a una raza de velludos hombres que viven más allá de las montañas de su país, es decir, hacia el norte de la gran isla de Hondo. Otra misión anterior aún a la que acabamos de hacer mención se hallaba integrada por un enviado ainu, cuya barba, nos informan las crónicas del tiempo, era de una longitud mayor de 1 metro y cuya destreza con el manejo del arco era tan grande que cuando las flechas eran lanzadas al aire, a cientos de pasos de distancia, siempre daba en el blanco sin errar ni una. Al parecer, el origen de los Ainu se remonta a las migraciones desde Asia Central que ocurrieron hace unos 20.000 años, antes de las migraciones del periodo de Yayoi entre el 300 a.C. y el 300 después de Cristo. Sus creencias animistas comparten rasgos comunes con el sintoísmo, la religión autóctona de Japón, como veremos. La idea de estar rodeado de espíritus y el nombre de los kami, espíritus por parte de los japoneses, veremos que tiene su contrapartida por parte de los propios ainus. Hoy en día sabemos con certeza que son los ancestros de los primeros pobladores de la cultura prehistórica Homon de Japón, entre el 10.500 a.C. y el 300 a.C., la primera cultura cerámica del mundo, cuyos motivos ornamentales guardan relación con los diseños decorativos que aún se encuentran en la cultura ainu actual. Básicamente siguen empleando desde el periodo prehistórico la misma decoración para sus ropas hasta la actualidad, lo que es un mérito en sí mismo. Es decir, moda ininterrumpida desde la prehistoria. Ya esto daría para su propio documental. Desde que los europeos entraron en contacto con los ainus fueron los que los clasificaron como pertenecientes a la raza caucásica, más o menos porque no sabían dónde encuadrarlos. El problema que tenían es que pasaba de ser, hoy, qué curioso estos personajes que tienen aquí los japoneses, a para que esta gente tiene reservas de occidentales prehistóricos. Sin embargo, a partir de la década de 1960 este enfoque ha sido cuestionado y gracias a los avances científicos en el análisis de ADN mitocondrial, especialmente por los estudios realizados por Satoshi Hokai y Keiichi Omoto, desde la década de 1990, se ha demostrado de manera inequívoca los datos fundamentales de su relación con los antiguos Homon y la falta de vínculos con poblaciones europeas o caucásicas. En términos genéricos clásicos, como aún nos cuenta Almazán, se les considera parte de la gran raza mongola, aunque realmente su posición en la estructura, digámoslo así, étnica mundial estaría entre la raza mongola y los indios americanos. ¿Parece una cosa extrañísima? Bueno, pues es todavía más extraño, como veremos. Lo cierto es que el papel de los Ainu en la historia japonesa ha sido poco conocido y sus experiencias han sido marcadas por la rivalidad y el conflicto con sus vecinos japoneses Yamato a lo largo de los siglos. Los Ainu fueron constantemente vencidos y empujados hacia el norte, como hemos visto en los textos ya de 1923, hasta que quedaron confinados en la isla de Hokkaido. En las crónicas del siglo XII los designaban como los Emishi o Ebishu. A partir del siglo XV fueron importantes las derrotas que resultaron de la reducción significativa de su territorio. Las pinturas japonesas medievales, que representan enfrentamientos bélicos, son las primeras fuentes visuales que tenemos sobre los Ainus, quienes eran retratados como un pueblo bárbaro, atrasado e inferior, por motivos tecnológicos, pero también porque eran los bárbaros del norte,
Y aquí tenemos cierta referencia a culturas, por ejemplo, con la romana o dentro de la propia zona de Inglaterra, pues más allá del muro, de nuevo, a los escoceses. Y en el caso de España, como veremos, pues había otras gentes que estaban al norte que tenían sus propias particularidades y que les hacían muy diferentes del resto. Bueno, no lo ponemos nosotros de nuestra propia mano, sino que hay alguien que ya ha escrito al respecto de las referencias y los vínculos que podía haber entre los Ainu y ciertas poblaciones del norte de España. Durante el periodo Edo, entre 1616 y 1868, su independencia fue reducida por el control de los grandes señores feudales del norte, como era el clan Matsumae. Y estos eran unos pillines curiosos. De hecho, Toyotomi Hideyoshi encargó al clan Matsumae que se estableciera una marca en el norte. Las marcas son estos dominios de frontera que muy conocidos son en el norte de España hacia el sur de España, durante el periodo conocido como la famosa Reconquista. Bien, pues esta marca era la que servía para controlar a los Ainu, pero los Matsumae eran muy cucos. Los permisos que daba Hideyoshi a los del clan Matsumae eran de control, pero no de conquista, que para eso tenía que darle otras órdenes. Los permisos que sí tenían eran para comerciar con los Ainu, y esto será fundamental tanto en la historia del clan como en la historia de los Ainus. Porque claro, ¿quién gobernaba sobre los Ainus? Meridianamente eran independientes, porque sus territorios no solamente se limitaban a Hokkaido, como hemos visto, inicialmente era prácticamente todo Japón, pero que fueron apartándose hacia el norte. Bueno, pues ese apartarse hacia el norte hizo que también llegaran hacia Rusia y estuvieran presentes en prácticamente todas las islas al norte de Japón. Es decir, que eran medianamente independientes, pero algunos de ellos ya habían entrado en contacto con China, con la dinastía Qin, y habían llegado a ser tributarios y habían sido nombrados cargos de la dinastía Qin dentro de los Ainu, lo cual ya es algo a tener en cuenta. Es decir, en parte eran dependientes de la cultura china y tenían incluso documentos que lo demostraban. Y ahora llegan la jugada maestra del clan Matsumae. Como recordarán ustedes, Japón estaba en un periodo que se denominaba el Sakoku, el país en cadenas. Entonces era muy difícil viajar entre regiones y prácticamente imposible contactar con el exterior. Pero los Ainu no tenían estas limitaciones. Por lo tanto, podían conseguir la seda procedente de China, que era mucho mejor que la japonesa, algo reconocido por los propios japoneses. Entonces, el clan Matsumae lo que hacía era comerciar con los Ainu para que estos fueran hasta China y conseguir desde ahí un montón de materiales que hacía que se enriquecieran cada vez más y que llegaran incluso a ser los representantes y embajadores de Japón con las autoridades de otros países. Básicamente, los de este clan terminaron extorsionando a las Ainu, incluso yendo cada vez más al norte, a las islas de Sajalín, que hoy están en Rusia, que terminaron conquistando los propios japoneses, ya que Sajalín no sería japonesa hasta 1807. Durante este periodo, las mujeres Ainu fueron separadas de sus maridos y, en el mejor de los casos, casadas a la fuerza con hombres japoneses. En la segunda mitad del siglo XIX, durante la era Meiji, 1868-1912, Hokkaido fue administrada directamente por el gobierno japonés y los Ainu fueron considerados un obstáculo para la expansión colonial y el desarrollo económico y social de Japón. Por un lado, servía de muro de contención contra Rusia, el estar empujando a los Ainu hacia el norte. Por otro lado, era una idea adecuada para que los modelos agrarios de mega expansión de Japón siguieran impulsándose hacia el norte, más allá de los territorios propiamente japoneses, como hemos visto. Esto también le servía para mantener entretenida a una parte de la población que no tenía muy en buena consideración el proceso de occidentalización, como hemos visto en otros programas, es decir, a los samuráis. Y se les utilizaba como colonos mandándose al norte, hacia la isla de Hokkaido y más al norte de Japón. Entonces, con el proceso de ampliación de los territorios de Japón hacia el norte, mataban varios pájaros de un tiro.
Mientras tanto, los hombres Ainu fueron deportados y les pusieron a trabajar como comerciantes subcontratados por periodos de servicio, como si fuera un servicio militar, de entre 5 y 10 años. Las políticas de separación y asimilación familiar, combinadas con el impacto de la viruela que llegaba con estos japoneses del sur, pues provocaron que la población Ainu cayera significativamente a principios del siglo XIX. Las políticas de separación y asimilación familiar se combinaron con el impacto de la viruela traída por los japoneses del sur, lo que provocaron que la población Ainu cayera significativamente a principios del siglo XIX. En el siglo XVIII había unos 80.000 Ainu, pero debido a las políticas de expansión de Japón hacia el norte, en 1868 solo había unos 15.000 Ainu en Hokkaido, y unos 2.000 en las islas de Sajalín y alrededor de 100 en las islas Kuriles. En esta época los japoneses acuñaron el término, como hemos visto, de Yamato o Wajin, que es el que forma parte del 98% de los japoneses actuales, o lo que conocemos hoy como japoneses, para distinguir de la mayoría étnica japonesa, evidentemente, de estos Ainu extraños. En 1899 se promulgó la Ley de Protección de los Antiguos Aborígenes de Hokkaido, que estuvo vigente hasta 1997 y que prohibía las costumbres, lengua y religión de los Ainu con el objetivo de lograr la niponización. A mediados del siglo XIX, cuando los europeos comenzaron a conocer a los Ainus, estos se encontraban amenazados en medio de los intereses expansionistas rusos y japoneses en el noreste asiático, cuando no en medio de las guerras. En la actualidad, el número de Ainus es muy reducido debido al proceso de desintegración que se inició en el siglo XIX. Actualmente habría unos 12.000 en la isla de Hokkaido, pero muchísimo más interesante es que una población semejante de en torno a 10.000 de estos Ainu actualmente se encuentran en Tokio. Y ahora vamos a hablar un poco de la cultura de los Ainu. Es correcto que la cultura tradicional Ainu es notablemente diferente de la cultura japonesa. Los Ainu tienen una diferencia cultural única que ha desarrollado sus propias tradiciones, vestimentas, tatuajes, este tema importante, estilo de vida a lo largo de los siglos. Pero vamos por secciones. La primera, la caza y la pesca. Teniendo en cuenta la importancia que esto ha tenido en la cultura de los Ainus, tendremos que empezar por ellos. La comida tradicional Ainu incluye carne de osos pardos, de osos negros, ciervos, zorros, lobos, tejones, tanuki, los perros mapache, que son yokais, que son espíritus del que hemos hablado en programas anteriores. Bueno, pues también se los comen, bueyes y caballos, por supuesto, además de pescado, por supuesto, aves, también comen mijo, verduras, hierbas y raíces. Pero como hemos visto, fundamentalmente les gusta la carne por motivos obvios y por necesidades. La más importante, tradicionalmente por los ritos, suele ser la de oso, pero también la que es realmente trascendental es la de ciervos. Y por otro lado lo serán los salmones, pero eso lo veremos en la parte de pesca. Es importante destacar que los Ainus tradicionalmente tampoco comen ni el pescado ni la carne crudos, siempre los hierven o los asan. Los Ainu también cazaban águilas marinas, especialmente por las plumas de la cola, sobre todo las águilas marinas de cola blanca, por motivos obvios, que utilizaban para comerciar con el clan Matsumae. Estos japoneses tan listos que se encargaban de la marca con el norte y que supuestamente estaban en conflicto constante con ellos, bueno, pues con ellos. Y también cazaban nutrias marinas que utilizaban las pieles también para comerciar con este clan. Los Ainu siempre cazaban con flechas y con lanzas. Y también es importante destacar que, por el contrario del resto de japoneses, eran unos maestros en el dominio de los venenos. Normalmente el veneno, que es el surku, como lo llaman, procede de las raíces de los tallos de acónitos, pero progresivamente mejoraba el comercio, pues llegaron a incluir diferentes elementos para hacer más mortales los venenos, llegando incluso a utilizar tabaco. También cada familia tiene su propia receta. Nosotros tenemos nuestras recetas de pota para cosas para cocinar. Bueno, pues los Ainus tenían sus propias recetas de veneno, que evidentemente muy pocas se han conservado a día de hoy. También usaban aguijones de mantarraya y estos
aguijones los utilizaban para las puntas de las flechas o incluso de algunas de las lanzas, teniendo en cuenta la perforación que podían hacer con ellas. La caza comenzaba poniendo a todos los miembros de la cacería juntos junto a sus perros, sus lanzas y sus flechas y sus venenos, todo junto. Normalmente se hacía un ritual cuando se iban a cazar grandes piezas, como los ciervos por la importancia que tenían para la propia alimentación de las tribus, como, de manera muy trascendental, para la caza de los osos. Después de esta reunión se realizaba una serie de rituales o de rezos para el Kamayuzi, que es la diosa guardiana de la casa, para solicitarle que por favor la ayudara en la misma. Como hemos visto en el texto primero de nuestra exposición, se cazaban a los osos especialmente a finales de la hibernación, cuando están débiles y evidentemente medio dormidos. Cuando se cazan a los osos en verano se utilizan trampas de resorte con una flecha que se llamaba el lamapo, que también es una especie de ballesta en sí misma. Las grandes cacerías de ciervos consistían en que estos cazadores reunían a los ciervos y los iban rodeando y gracias a un río o a la propia mar, pues no podían escapar a muchos sitios o se metían en el agua y era más fácil dispararles. También había una serie de cacerías cuando había gran carestía o cuando tenían necesidad de una gran caza porque localizaron una buena manada de ciervos, iba absolutamente todo el pueblo, rodeaban en torno a los acantilados a los grupos de ciervos y esto terminaban cayendo y se les remataba con garrotes. Esto ya es una referencia casi a pues, las reconstrucciones de las cazas de la cacería de la Edad de Piedra tipo Atapuerca. En cuanto a la pesca, es muy importante también porque les proporcionaban muchos otros materiales más allá de la comida. Se capturaban sobre todo las truchas en verano y el salmón en el otoño. Y también se utilizaban unas lanzas especiales que son las marek. También hay que ser consciente que muchas de las poblaciones se emplazaban en el entorno de los ríos o a lo largo de la costa para facilitar la pesca. Y tenían una serie de cotos de caza y de pesca muy bien definidos y que a ningún extranjero, fuera o no Ainu, se le ocurriera siquiera pasar por esa zona, ya no digamos utilizar los recursos. Eso sí, era posible preguntar al propietario para poder pasar por la zona y no terminar con la espalda llena de flechas envenenadas. Este sistema de cotos será especialmente interesante teniendo en cuenta la trascendencia que tendría el territorio y el conocimiento del territorio para los propios Ainu. Y pasamos a hablar de las modas y de las ropas. En cuanto a la vestimenta, lo más distintivo de los Ainu son sobre todo los atushi o atush, que son unas túnicas bien cubiertas con otros elementos, pero la propia túnica está hecha con la corteza interior del olmo. También, tanto hombres como mujeres se cortan el cabello a la altura de los hombros, dejándolo a ambos lados de la cabeza y en la parte posterior de manera semicircular. Los hombres Ainu suelen tener una barba y un bigote bastante pobladas y como hemos visto era lo que destacaban mucho los exploradores y los estudiosos del siglo XIX, y no se afeitan en absoluto a partir de cierta edad. Durante los rituales, tradicionalmente los hombres Ainu usan la corona llamada como sanpape para ceremonias importantes. Los sanpape están hechos de fibra de madera, con haces de madera también, parcialmente raspada. La corona tiene figuras de madera de los dioses y de los animales más importantes de la cultura Aina, y también tiene adornos en su centro. Los hombres llevan el emush, la espada ceremonial, y está asegurada con una correa a sus hombros. Las mujeres Ainu tradicionalmente usan también cintas para las cabezas y también aretes de metal con bolas. Originalmente también ambas son empleadas por los hombres. Las mujeres pueden utilizar el collar llamado Renkupe, que es una tira larga con placas de metal. También pueden usar un collar que llega hasta el pecho que se llama Tamarasai o Shitoki, que generalmente está hecho de bolas de vidrio. Y algunas de estas bolas de cristal proceden del comercio con China y otras los Ainus los obtenían intercambiando cosas con el clan Matsumae, que mantenía en secreto parte de este comercio y de la producción de estas bolas de cristal. Las mujeres Ainu tienen una particularidad, como hemos visto, que es que se tatúan la boca y a veces los antebrazos.
Los tatuajes de la boca empiezan a una edad temprana, en torno a los 12 años, y progresivamente van aumentando de tamaño. Tradicionalmente se tatúan los labios también y las manos. Cuando cumplen en torno a 15 o 16 años, se ha terminado la realización de este tatuaje ritual y es cuando pueden casarse. Para dar color a los tatuajes utilizan hollín depositado en una olla colgada sobre el fuego con corteza de abedul, que este mismo proceso es el que se hace en Japón para la obtención de ese hollín, que es el que se termina utilizando para la realización de la tinta, para la pintura y para la escritura. Las viviendas de los Ainu generalmente son chozas con techos de paja. No tienen ni tabiques ni tienen una chimenea central, pero evidentemente sí que tienen fuego. En lugar de utilizar muebles, lo que hacen normalmente es sentarse en el suelo, que está lleno de esteras de junco, y que esto tampoco es tan extraño teniendo en cuenta la cultura del sur de los japoneses. Para las camas, por supuesto, extienden tablas y cuelgan esteras en postes y utilizan las pieles como si fueran colchas. En la lengua de los Ainu, el pueblo se llama el Kotan. Normalmente, como hemos visto, están en las cuencas de los ríos o a lo largo de las costas, donde hay más facilidad para obtener los recursos que necesitan. A principios de la época moderna, el pueblo de los Ainu se vio obligado a trabajar en los caladeros japoneses, como hemos visto, y los Kotan fueron modificándose, trasladándose a las zonas de pesca para los japoneses. Como iban moviéndose los bancos de pesca que los japoneses querían explotar, pues los Kotan fueron progresivamente desapareciendo mediante la construcción de edificios más al estilo japonés. Las casas, de hecho, se llaman las tsise y están hechos de pasto de kogon, que básicamente son las colas de zorro, las plumas de la pampa, que es como lo conocemos en Occidente, pasto de bambú y cortezas. Cada casa o tsise mide unos 7 por 5 metros de largo. Una entrada en un extremo este también sirve como almacén. El tsise tiene 3 ventanas, incluido el rorupuyar, una ventana que se ubica a un lado donde está la puerta de la entrada, es decir, al lado este, por el cual entran y salen los dioses, y por el cual también se introducen y salen herramientas ceremoniales, que como veremos están muy relacionadas con los espíritus. Los Ainu consideran que esta ventana es sagrada y se les dice que nunca miren a través de ella. El tsise tiene también una chimenea cerca de la entrada, que simplemente es para la expulsión de humos del hogar principal. El tsise tiene una plataforma para los objetos de más valor de la casa, donde están, por supuesto, el arco y las flechas de la familia. Los matrimonios son muy curiosos. Tienen varios tipos de matrimonio. Incluso en algunas zonas se llegaron a tener matrimonios muy, muy extensos. Pero bueno, básicamente tenían los matrimonios al uso, de acuerdo mutuo, y los matrimonios concertados, donde los progenitores o con un intermediario llegaban a unos acuerdos. Lo que es interesante es el proceso de cómo llegaban a esta boda. En algunas zonas, y los Ainu, cuando la mujer cumplía en torno a 15-16 años y había terminado finalmente sus rituales de tatuarse, los padres la mandaban a vivir a una pequeña habitación al sur de la casa que se llamaba el tumpu. Ahí era donde recibían las visitas de diferentes candidatos. Según los textos, cuando un hombre le propone matrimonio a la mujer de una manera tradicional, visitaba la casa y luego le entregaba un plato lleno de arroz. Él se comía la mitad del arroz y le devolvía el resto a la mujer. Si la mujer se le ocurría comer de ese arroz, pues se suponía que había aceptado la propuesta. Si no lo hacía, pues entonces lo había rechazado. Y entonces los candidatos tenían que ser básicamente expulsados de la lista de los posibles maridos que establecían los padres. Cuando se comprometían y se había concertado el compromiso, se hacía un intercambio de regalos. El hombre le enviaba un pequeño cuchillo grabado en una caja muy trabajada y también otra serie de objetos medianamente rituales. El proceso de fabricación de estos cuchillos a día de hoy es muy importante para el mantenimiento de las tradiciones de los Ainu. Por una parte, era un cuchillo que las mujeres utilizaban para muy diferentes usos
Y también el proceso de fabricación tenía unas variantes según pueblos e incluso familias, con representaciones muy importantes de diferentes elementos de la propia cultura ainu. Y además, este tipo de objetos muy trabajados podía tener espíritus, como veremos. Por otro lado, ella le enviaba ropa bordada y cobertores que tenían una serie de elementos también de esas gráficas cerámicas que habíamos visto al principio del programa. Bueno, pues estos elementos aparecían sobre todo en estos objetos de ajuar. A los Ainu les gustaba sobre todo una cosa muy curiosa, que es la ropa vieja. No la ropa vieja de comer, sino la ropa realmente vieja. Y de hecho era tan importante que se le dejaba especialmente para el empleo de los niños y de los bebés, porque era una tela mucho más suave al estar más usado. Además, se pensaba que el material desgastado protegía a los bebés de las enfermedades y de los espíritus malignos debido al aborrecimiento que estos espíritus tenían por las cosas que estaban sucios. Ojo con la jugada, que no termina ahí la cosa. Y normal que los japoneses Yamato dijeran que esta gente parecía muy sucia. Los niños son criados prácticamente desnudos hasta que tienen 4 o 5 años y posteriormente se les ponen las ropas con corteza de la tush con diferentes estampados. Y estos serán los que utilizarán hasta su mayoría de edad. Los bebés Ainu tradicionalmente no se les dan nombres cuando nacen. Esto es un claro indicativo de que no había una gran cantidad de niños que llegaran a la adultez. Lo que se les hacía era dar nombres temporales. Y esto, agárrense que hay un choque cultural bien importante. Los bebés recién nacidos se llamaban ayai, es decir, el llanto de un bebé. Después se les llamaba shippo y poishi, pequeños excrementos, y después shioni, que era excrementos viejos. Es decir, para fomentar el que se le diera el asco a los espíritus, se les llamaba de esta manera tan cariñosa a los niños. Los nombres provisionales que seguían teniendo estos niños también mantenían las particularidades referencias a los excrementos o a las cosas viejas para evitar que tuvieran una mala salud. Es decir, lo hacían pero con cariño. También hay que tener en cuenta que los propios hombres Ainu normalmente usaban taparrabos y tenían estas ropas, estas túnicas de las que hemos hablado, pero que como habían dejado crecer sus barbas y no se las cortaban, normalmente no se llegaban a peinar nunca. De hecho, muchos de los jóvenes Ainu no se peinaban hasta tener entre 15 o 16 años, que podemos hacernos una idea de las pintas que podían tener. Las creencias de los Ainu son esencialmente animistas. Creen que hay en la naturaleza espíritus o dioses que son los kamui. Es decir, estos espíritus podían estar también en el interior de las cosas, que tienen una consideración bastante parecida en su fonética a los kami, a los espíritus sintoístas animistas de los japoneses del sur, de los Yamato. Los kamui serán, por lo tanto, la palabra clave para los Ainu. Los más importantes serían el Kamui Uzi, del que hemos hablado, la diosa del hogar. Estaría el Kimon Kamui, que sería el dios de los osos y de las montañas, cosa que era importantísimo para los Ainu, como hemos visto, y el Repun Kamui, que sería el dios del mar, de la pesca y de cualquier tipo de animales marinos. Y por encima de todos estos, aunque no muy reverenciado, que era básicamente el elemento originario, sería el Kotankar Kamui, que sería el creador dentro de la religión de los Ainu. Y también todos estos elementos, estas deidades, dejan clarísima constatación de cuáles eran los principales usos, costumbres y elementos importantes de la propia cultura de los Ainu. Aparte de estos kamui que estaban en la naturaleza dando vueltas, si había un artesano kamui que realizaba una obra con profunda sinceridad, podía imbuirla de un espíritu, es decir, de un kamui, y ese objeto pasaría a ser un kamui. Por eso los cuchillos eran tan importantes, y las flechas y los arcos, incluso el karkaj, tenían un lugar especial dentro de la casa, que eran los objetos que atravesaban esta ventana por la cual los Ainu no deberían de mirar nunca. Como vemos, está la arquitectura también imbricada en todas estas costumbres.
Y también la propia ropa era muy importante, puesto que podían incluso tener algún kamui. También había creencia en los antepasados y que estos podían ayudar a la familia a la hora de evitar influencias malignas. La religión de los Ainu no tenía sacerdotes por profesión y sigue sin tenerlos. En cambio, el jefe de la aldea realiza una serie de ceremonias religiosas siempre que éstas fueran necesarias. Básicamente se limitaban a libaciones de sake, a oraciones y a ofrecer varas de sauce con virutas de madera adheridas. Todos estos elementos se emplazaban al lado o en el propio altar para ayudar a la transición, por ejemplo, de los espíritus de aquellos animales a los que habían dado caza para que vayan al mundo de los kamui. Las ceremonias de los Ainu de devolver a la parte más importante de estos espíritus, es decir, los espíritus de los osos, es lo que se conocen como liomante o iyomante. El pueblo Ainu da gracias a los dioses por comer y reza a la deidad del fuego también en tiempos de enfermedad. La creencia tradicional sostiene que los espíritus en sí mismos son inmortales y que estarían recompensados en un futuro, los propios Ainu, a través del Kamui Mosir, es decir, irían a una especie de paraíso que es la tierra de los dioses, de los Kamui. Los Ainu forman parte de un colectivo mucho más amplio a nivel mundial de pueblos indígenas que practican el culto a los osos o arctolatría. La arctolatría, simplemente para que hagamos una idea básica, sería aquella que aparece en las novelas de El clan del oso cavernario o en la película y también la novela original del Guerrero número 13. Esta serie de elementos por la gran importancia que tiene dentro de estas culturas la presencia del oso. Gran parte de este conocimiento nos llega gracias al misionero John Batchelor, que informó que los Ainu ven el mundo como un océano esférico en el que flotan muchas islas, una visión basada, evidentemente, en el que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Escribió que creen que además estarían sobre los lomos de un inmenso pez que cada vez que se mueve causa terremotos, un elemento de la mitología japonesa que hemos visto ya en el programa dedicado al origen mitológico de los Pokémon. Los Ainu eran asimilados progresivamente por la sociedad japonesa, muchos de ellos haciéndose en el proceso budistas o sintoístas, que tampoco tienen muchas diferencias en torno a los aspectos básicos, pero que, gracias al sincretismo podían adaptarse medianamente bien. Otros llegaron incluso a incluirse dentro de la Iglesia Ortodoxa rusa, que no le hizo mucha gracia a ninguno de los contrapartes de las propias religiones originales. No obstante, debido al sincretismo dentro de las religiones japonesas, a día de hoy muchísimos de los Ainu siguen practicando su propia cultura y sus propias tradiciones. Parte esencial de la cultura Ainu es la observación de un ritual que devolvía al Kamui, un ser divino espiritual, como hemos visto, al reino espiritual. Este ritual de envío del Kamui se llama Omante, que significa literalmente despedir a alguien, es decir, un proceso de personificación, incluso de deificación de las piezas de caza. Y el más importante para la cultura Ainu de todos estos rituales u omantes era el Iyomante, a veces escrito como Iyomante. Es una ceremonia en la cual lo que se sacrifica es el oso pardo, como hemos visto en el texto de inicio de nuestro programa. Desde entonces, este ritual ha sido modificado. Si bien se sigue realizando, se hace con osos que han muerto por accidentes o que han fallecido por su avanzada edad estando en cautividad. Ahora es un festival anual que tiene más que ver con el desfile de las antorchas, con los bailes y con las obras de teatro que evidentemente representan todos los acontecimientos de la caza y de la convivencia con estos animales. ¿Y qué pensaban los españoles de los Ainu? Bueno, como hemos indicado anteriormente, con los Ainu carecían de escritura y fueron clasificados como un pueblo fuera de la historia, con elementos atávicos y creencias cuando menos salvajes. Se alejaba, por lo tanto, del japonismo tan bonito y del exotismo que escudaban los textos, sino que eran gente de la Edad de Piedra en un entorno japonés. Los textos que normalmente llegaban a España servían también como este contraste entre lo exótico japonés
y lo salvaje de los Ainu. Muchas de las publicaciones en España, por motivos obvios, venían recicladas o heredadas de otros países occidentales que ya habían tenido experiencias con los Ainu o que habían hecho recopilaciones. No obstante, en España se le daba una vuelta más, tratando de hacer un acercamiento más sencillo y aportando gran cantidad de información. No obstante, según Almazán, la primera publicación en España referente a los Ainu ya viene del periodo Edo. Se trata en concreto de una xilografía publicada en el Museo de las Familias en el año 1863, en una publicación muy curiosa que les recomiendo a todos que le echen un vistazo. En esta imagen se ve a 3 Ainu de las Islas Kuries vestiendo con pieles de animales y realizando trueques con elementos procedentes de los salmones. Hasta 1920 prácticamente aparecen constantemente en la prensa ilustrada, tanto a la hora de ilustrar libros de viajes referentes a Japón, como no podía ser de otra manera, como a la hora de hablar de particularidades culturales exóticas y curiosas de salvajes a lo largo del mundo. El reportaje con más enjundia posiblemente publicado en España sería el realizado por Enrique Savage Landor, o en los textos del Savage Landor, sobre su visita a los Ainus velludos del Japón, que fue publicado en 1892 en la Ilustración Artística. Este artículo tiene que ser valorado como uno de los estudios más interesantes y completos que se ha realizado sobre el pueblo Ainu en España, y además es una adaptación que anticipa los textos del propio autor cuando se fue de viaje a ver a los Ainu. Landor, con su equipo de pintura, porque también realizaba obras, se fue a la tierra de los Ainu buscando a aquellos que no tenían nada que ver con los japoneses. De hecho, inicialmente se encontró con varios Ainu en el norte de Hokkaido, pero dijo que aquello no era lo que él buscaba. Él los quería todavía más Ainu y empezó la expedición hacia el norte. Inicialmente pensaba pasar 2 semanas por esa zona, pero no tenía en cuenta las limitaciones del contacto en la zona. Las 2 semanas se fueron ampliando a un total de 146 días. Los textos de Landor están totalmente llenos de perlas sobre la cultura de los Ainu. Y paso a leerlos porque posiblemente no haya aportaciones más claras sobre lo que pensaba este hombre. Aquellos habitantes eran mucho más velludos que todos cuantos había visto hasta entonces. Las mujeres, casi del todo desnudas, se distinguían por su repugnante suciedad y casi enloquecidas por los ataques de au, enormes insectos conocidos allí con el nombre de mosca caballo, así como por las picaduras de la mosca negra, pareciéndome una gran familia de monos. El vocabulario de los Ainu es sumamente pobre. Aquellos naturales no tienen la menor idea de literatura, de libros ni de escritura, y apenas sabe contar hasta 5. De este modo es imposible saber la edad de cada individuo. Los Ainus se distinguen por su repugnante suciedad, jamás se lavan, y en esto ofrecen singular contraste con sus vecinos los japoneses. Estos naturales viven exclusivamente de la caza y de la pesca, y según parece no profesan ninguna idea religiosa, pero manifiestan predilección por ciertos animales, como por ejemplo el oso en tierra y el salmón en el mar. Las montañas, el agua, la luna y el sol son para ellos indígenas las cosas más admirables, y cuando se entregan a sus libaciones derraman vino en honor del astro del día. Los verdaderos Ainus se visten con pieles y algunas prendas que confeccionan con la corteza del olmo, pero durante el invierno solo utilizan las pieles del oso y utilizan la piel del salmón para hacer una especie de albarcas y grandes botas. El jefe de un pueblo viste por lo general un poco mejor que sus subordinados y lleva como distintivo en la cabeza, y en las ocasiones solemnes, una especie de corona hecha con algas marinas. No se exige más que un valor a toda prueba y su grado es hereditario. Las mujeres ainas hacen uso del tatuaje para la boca, los brazos y a veces la frente, mas el procedimiento es muy tosco, pues en vez de servirse de agujas impregnadas en jugo vegetal, emplean la punta de un cuchillo. Cuando la operación se hace en la boca, tiene como objeto formar como un bigote que llega hasta las orejas, donde termina en punta.
Así, hombres como mujeres usan grandes pendientes y cuando no pueden obtenerlos los sustituyen con un pedazo de madera o de paño rojo. Aprecian mucho los abalorios. En la bahía de Volcano y en el Piratoji, Saragawa, las mujeres usan con frecuencia collares japoneses y de origen chino. Más allá de Tokachi, no vi señales de esos artículos de importación, porque las indígenas de ahí se adornan con pedazos de madera. Las viviendas de los ainos tienen el tejado formado con hierba o largas cañas. En el interior no se ve más mobiliario que algunos tablones, y rara vez se encuentran nada que parezca un techo, ni tampoco una mísera estrella. Las únicas aberturas en las paredes se reducen a una puertecita y una pequeña puerta al este, y en el techo se abre un agujero que hace las veces de chimenea. En algunas viviendas se ve algo semejante a un pórtico. Sus depósitos de víveres están construidos con pértigas o suficiente altura para que los perros y los animales salvajes no puedan llevarse el pescado fresco y otros comestibles que se guardan para la estación fría. Según este autor, tomar imágenes, realmente hacer los dibujos, resultó ser toda una odisea debido a la creencia entre los ainus de que al ser retratados podían perder la vida y extinguirse toda la caza y la pesca de su coto. Se nos cuenta, según un apasionado relato de este autor, que en una ocasión, al ser sorprendido tomando unos apuntes del natural, le tiraron las pinturas al mar y rompieron los dibujos. Un grupo de hombres que le rodeó gritándole. Incluso fue atacado con un cuchillo grande en uno de sus brazos. En el relato de John Batchelor, que versionó la revista Alrededor del Mundo en 1927, nos podemos encontrar una curiosidad, que es la que lleva a generar el título de nuestra miniatura. Es a esta raza primigenia del Japón, y sin embargo tampoco japonesa, a la que se refieren las fotografías que publicamos, dándonos gráficamente una fisionomía de este pueblo aborigen que, todas las salvedades consideradas, viene a ser algo así como la raza vasca entre nosotros, un pueblo ancestral, original, con su lengua propia y sus costumbres típicas que, en virtud de vicisitudes históricos sociales que desconocemos aún, embarrancó en este misterioso y encantador rincón cantábrico, en cuyos picachos hizo su solar, huyendo probablemente de pueblos invasores y avasalladores que, por fin, hicieron alto ante el inmenso castillo roquero que es toda la región vasca. Como conclusiones, los ainos se subieron a la ola del japonismo entre 1850 y 1920, pero por razones más de contraste que de por admiración, como hemos visto en los textos de los autores. Generaron una pulsión entre lo que era lo occidental y lo japonés, lo cual también generó muchos debates que fueron importantes en su momento, que nos siguen siendo, cuando menos, paradójicos a día de hoy. A partir de ahora, tengamos en cuenta a los ainu cuando nos queramos referir a Japón. Y en la bibliografía, en el nivel básico, a modo de acercamiento, les recomiendo el Kamui dorado, que todos, después de haber visto el programa de hoy, sabrán que es el espíritu o la deidad dorada. Este manga posteriormente pasó a ser una animación y cuando hizo la transición al anime fue cuando muchísimos estudiosos aplicaron sus conocimientos al desarrollo en la presencia de los ainu como personajes fundamentales dentro de esta historia. El resumen seguro que a muchos les llamará la atención. Saichi Sugimoto es su protagonista, un veterano de la guerra ruso-japonesa de 1904, sobreviviente de la colina 203, que se ha vuelto prospector después de ser panadero en Hokkaido para pagar una costosa operación de ojos a la viuda de un compañero muerto en la guerra. Ahí escucha la historia de un tesoro reunido por los miembros de la etnia Ainu para defenderse de la colonización japonesa de la isla, acumulada por otro lado por un grupo criminal. Después de ser salvado por una niña Ainu llamada Ishirpa, decide emprender con ella la búsqueda del tesoro, cuyo mapa se encuentra dividido en 24 partes, cada una de ellas tatuada en el torso de 24 criminales que se escaparon de una prisión, pero en el camino se da cuenta de que otros bandos conocen la historia del tesoro.
entre ellos los miembros de la 7ª División del Ejército Imperial japonés y un grupo de mafiosos liderado por el personaje histórico Hiyata Toshizo, un sobreviviente del Shinsengumi, es decir, de las fuerzas policiales del periodo Edo, siendo además muchos de ellos samuráis, quienes se rebelaron contra la restauración Meiji y el proceso de occidentalización. Si no les llama la atención este argumento sobre los Ainu, yo ya no sé qué hacer para que se acerquen a esta curiosa cultura. En el apartado de artículos científicos les destaco sobre todo la obra de David Almazán, Primitivismo versus Japonismo, el pueblo Ainu frente al moderno Japón, que ha sido fundamental sobre todo para sacar los textos que se publicaron en España. Y en cuanto a fuentes primarias, les recomiendo estas 2 obras de Batchelor que están en inglés. Este Batchelor era El misionero, que también ha generado algunos de los títulos más interesantes sobre los Ainu y más despectivos, como los aborígenes peludos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este fascinante viaje por la cultura asiática de esta manera tan particular. Recuerden dejar en los comentarios sus partes favoritas, preguntas y sugerencias, ya que su apoyo y aportes son los que impulsan este canal hacia adelante. Y esta semana no se olviden tampoco de seguir usando los emojis japoneses favoritos. Disfruten de la semana, nos vemos pronto en el Nuevo Occidente.